Eguerdion guztioi, nirekin batera Jonan Fernandez idazkari nagusia dago. Badakizue gure gobernu konpromisoen artean garrantzi berezia duela egintaldi honetan 2030 agendak eta bera gaur gobernu batzordean lehendakariaren eskutik 2023an agenda honek izan duen betetze mailaren azterketa eta analizia izan dugu. Eta Jonan Fernandez idazkari nagusiak berak aurkeztuko du zuen aurrean, azterketa hori nik aurretik bizpahiru gai laburtu ondoren. Lehenengo gaiak EH Bilduren legebiltzar taldeak Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako legezko proposamen batekin du zerikusia, eta bertan planteatzen zuen iritzi azterketetarako zentro bat sortzea, eta Jaurlaritzan proposamen hori aztertu ondoren aintzat ezartzearen aldeko jarrera onetsi dugu. Eta arrazoi nagusia da Eusko Jaurlaritzaren ustez, prospekzio soziologikoen gabineteak jada egiten duela gizarteari, legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari gizartearen eta egoeraren eta bilakaeraren berri emateko lana. Prospekzio soziologikoen gabineteak urtez urte planifikatzen du bere lana eta horretan oinarrituta egiten du bere jarduera, eta tresna eta azterketa hauen bitartez, arian Euskal gizartearen iritzien eta balorazioen informazio eta kontraste beharrak asetzen dituela uste dugu. Gainera, eginkizun hori objektibotasun, profesionaltasun eta gardentasun printzipioak oinarri bezala hartuta egiten du. Ez hori bakarrik, bere lana teknikari funtzionarioekin egiten da, independentzia frogatua duten persona espezializatuekin, profesionaltasunez, objektibotasunez eta neutraltasunez. Eta bertatik egiten diren ikerketa lan guztiak kontratazio publiko gardenen bitartez egiten dira. Eta azkenik, prospekzio soziologikoen kabineteak egindako azterlanak beti egoten dira oinarrituta datu base batzuetan, eta gauza jakina da, bai legebiltzarreko taldeek, bai gizarte ikertzaileek eta bai gizartean eskaria egiten duen edonork aukera duela datu base horietara iristeko. Beraz, guzti hauek kontutan hartuta, irizpide guzti hauek hartuta, ez dugu justifikatua ikusten egitura berri bat sortzea. El Consejo de Gobierno ha analizado la proposición de ley presentada por EH Bildu, que propone la creación de un centro de estudios de opinión, y hemos acordado mostrar la posición contraria del Gobierno a la toma en consideración de esta proposición de ley. En primer lugar, porque constatamos la existencia del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, que ya realiza esta actividad informativa para la sociedad vasca, para el Parlamento vasco y las diferentes instituciones, con el objetivo de medir permanentemente la situación y evolución de la realidad social. Esta tarea del Gabinete de Prospecciones Sociológicas se realiza además de acuerdo a un plan anual en el que se recogen los estudios que se van a desarrollar para responder a las necesidades de opinión que surgen en nuestro entramado social e institucional. Su labor está guiada por los principios de objetividad, profesionalidad y transparencia. Y además, la labor del gabinete se realiza por personal técnico funcionario, por personas especialistas con acreditada independencia profesional, objetividad y neutralidad. Y todos sus trabajos se adjudican, además, mediante contrataciones públicas transparentes. Finalmente, también está garantizado a las bases de datos que resultan de estos trabajos de investigación sociológica, y pues estos están a disposición de los grupos parlamentarios, de las y los investigadores sociales y de cualquier persona de nuestra sociedad que tenga necesidad e interés en acceder a ellos. Y destaco últimamente, porque es algo también constatado, que existe una amplia
y generalizada aceptación pública y profesional en nuestra sociedad sobre su funcionamiento y sobre la información que ofrece. Por todo ello, consideramos que no está justificada la creación de una nueva estructura para analizar la realidad social del País Vasco. Garapen ekonomiko sailaren eskutik ardo sektorearen lehiakortasuna bultzatzeko agindu bat onartu dugu eta bertan finkatu ditugu 2023 urterako dirulaguntzak bideratzeko irizpideak. Dirulaguntza hauen bitartez, eraldaketa instalazioetan, mastizaintzako eta ardogintzako azpiegituretan eta sektore horretan merkaturatzeko egituretan eta tresnetan egin daitezkeen inbertsio materialak eta ez materialak finantzatzen lagundu nahi da. Europatik bideratutako nekazaritza funtsetatik datozen laguntzak dira eta bere helburua da egin ditezkeen inbertsio gastuen 25%tik 50% bitartean estaltzea. Programa honekin Euskadiko upategiei azken 5 urteetan 15 milioi gorakoak izan dira eta guztira 51 milioitik gorako inbertsioa babestu dute. A propuesta del Departamento de Desarrollo Económico, el Gobierno ha aprobado una orden por la que se ponen en marcha las ayudas para las empresas del sector del vino destinadas a mejorar su competitividad y a facilitar la inversión material e inmaterial que sea precisa en instalaciones de transformación, en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización. Estas ayudas, que proceden de fondos europeos, pueden cubrir entre un 25% o un 50% de la inversión justificada. Las ayudas concedidas a las bodegas para este programa en los últimos años han superado los 15 millones de euros y han facilitado o acompañado una inversión superior a los 51 millones. Eta azkenik nire partetik kargu uste eta izendapen batzuen berri. Lehenengo esan nahi dut, lehendakariak gobernu batzordean, lehendakaritzako taldean eta egituran izango diren aldaketen berri eman duela, joan den astean aurreratu nizuen bezala, egitura dekretu berri bat etorriko da, gobernu batzordera, hilabete barru, baina bitartean zenbait izendapen izan dira, bat joan den astean iragarri nizuen, Txus Peña lehendakaritzako egungo idazkari nagusiaren ordez Manu Castilla izendatu genuen joan den asteko gobernu batzordean, eta idazkaritza honek aurrerantzean izango duen izena koordinazio eta gizarte komunikaziorako idazkaritza nagusia izango da. Eta egitura horretan orain arte egon diren 2 zuzendaritzek bat egingo dute, eta deituko da, hemendik aurrera deituko da gizarte komunikaziorako zuzendaritza. Zuzendaritza berri hori Arantxa Zugaztik beteko du, eta horretarako gobernu batzordean Iñaki Bernardo aurreko zuzendariaren kargu ustea onartu dugu, eta Iñaki Bernardo aurrerantzean lehendakariaren aholkulari izango da. El Gobierno ha dado cuenta de ha aprobado unos cuantos nombramientos y ceses. En primer lugar, el lehendakari ha anunciado, nos ha comunicado los cambios a los que va a proceder en la estructura orgánica de Lehendakaritza y en el equipo que lo representa. Se realizarán a través de un decreto de estructura orgánica que llegará al Consejo de Gobierno en el plazo aproximado de un mes y, mientras tanto, pues se producirán algunos ceses y nombramientos. El primer cambio tiene que ver con el nombramiento de Manu Castilla como secretario general de Coordinación y Comunicación Social, que es como se llamará esta secretaria general que antes se denominaba de Presidencia, y dentro de esta estructura 2 direcciones anteriores que ya existían se unifican en una única que se denominará Dirección de Comunicación Social. En el Consejo de hoy hemos aprobado el nombramiento de Arantxa Zugasti como directora de Comunicación Social y el cese de Iñaki Bernardo como director de Comunicación, que pasará a desempeñar tareas como asesor del lehendakari. Eta bestetik, segurtasun sailean karguste bat eta izendapen bat izan dira, kudeaketa ekonomikoaren eta baliabide orokorren zuzendaritzan,
Kargua uzten duen persona Lorena Elorriaga Aiarza da eta bere ordez izendatutakoa José María Gómez Ainza. El consejero de Seguridad y vicelehendakari primero ha informado de un cese y de un nombramiento que se producen dentro del área de seguridad, concretamente en la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales. Se ha acordado el cese de la persona que ocupaba esta dirección hasta hoy, Lorena Elorriaga Aiarza, y el nombramiento en su lugar de José María Gómez Ainza como director de Gestión Económica y Recursos Generales. Hauek aurreratu nizkizuen erabakiak, orain Jonan Fernández idazkari nagusiari emango diote hitza. Eskerrik asko sailburu. Egun guztioi, Gobernu Kontseiluak 2030 agendaren lehentasunen euskal programaren 2021-2022 aldiko betetze mailari buruzko txostena eta 2023rako lan plangintza ezagutu ditu gaur. 2021eko ekainaren 29an onartu zen programa hau Eusko Jaurlaritzak garapen jasangarrirako helburuekiko konpromisoa sailen eta erakundeen artean koordinatzeko eta bultzatzeko duen legealdi plana da. 2021-2022 memoriak aurre ikuspenen betetze maila handia islatzen du, aurre ikusitako 25 jardueretatik 18% bete dira eta 7% Aurre ikusitako jarduera hori ez gain, beste 12 jarduera bultzatu dira, hasierako planean sartuta ez zeudenak. Aurriz, bi lorpen garrantzitsu nabarmendu behar dira, batetik 2030 agenda Euskadi foroa sortzea eta sendotzea, eta bestetik Nazio Batuen lokal 2030 koalizioaren idazkaritzaren munduko egoitza Euskadin kokatzea. 2023ko lan planari dagokionez, lehen helburua 2030 agendaren lehentasunen euskal programaren 4 ardatz nagusiak indartzea da. Hau da, zabalkundea, lankidetzako gobernantza, ebaluazioa eta atrakzio konpromisoak. Ikuspuntu tematikotik eta 2023ra begira, nazioarteko testuinguruak eta tokiko errealitatearen azterketak eskatzen dute garrantzi berezia ematea transizio energetiko klimatikoari, ekonomiaren deskarbonizazioari eta energia berriztegarrien sustapenari. Eusko Jaurlaritzak garapen jasangarrirako helburuen arloan duen lan plangintzak legegintzaldiaren amaiera arte 34 jarduerari ekitea aurre ikusten du. Besteak beste, honako hauek nabarmendu daitezke. Urtarrilean bertan, garapen jasangarrirako helburuen jarraipena eta ebaluazioa egiteko 50 adierazle aurkeztuko dira, 3 erakunde mailek partekatuta. Bigarrena, garapen jasangarrirako helburuen ikuspegia aurrekontu publikoetan txertatzeko bultzada bateratua 2024ko aurrekontuetatik abiatuta. 3, ekiola herritarren kooperatiba berriak sustatzea, energia berriztagarriei dagokienez, eta opengela proiektuko eskuartzeak proiektutako 5 auzoetara zabaltzea. 4, bigarren hiruhilekoan hezkuntza esparruan aplikatzeko material didaktiko bat aurkeztea eta 2030 agendari buruzko gradu ondoko bat sustatzea 3 unibertsitateekin. 5, zinemaldiarekin lankidetza eta 2030 agenda Euskadi Basque Country saria berriz ematea, garapen jasangarrirako helburuen jasangarritasunaren eta elkartasunaren balioak hobekien islatzen duen filmari. Eta 7, kulturari eta hizkuntza aniztasunari buruzko 17 bat garapen jasangarrirako helburua bultzatzea, eta 2030 agendaren egungo erronkei buruzko erronkak argitalpen bilduma sortzea. Bestalde, lokal 2030-en egoitzari dagokionez, 2023ko bigarren hiruhilekoan Nazio Batuetako zuzendariek lokal 2030 idazkaritzaren Euskadiko egoitzan lan egingo dutela aurre ikusten da. Une honetan, Nazio Batuen, Espainiako Gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Bilboko Udalaren arteko izapideak ixten ari gara. Lokal 2030 idazkaritzaren misioa, garapen jasangarrirako helburuak mundu osoko eskualdeko eta udal eremuko erakundeetan lokalizatzea sustatzea da. Hau da, estatus kanpoko gobernuak garantzi berezia
hartzen dute 2030 arte geratzen diren 8 urteetan. Haien rola funtsezkoa da, tokiko eta eskualdeko gobernuek garapen jasangarrirako helburuak betetzearekin lotutako eskumenen 70% dutelako. Horregatik hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak estatus kanpoko gobernuek 2030 agendaren gobernantzan duten zeregina bultzatzen jarraituko du nazioartean. Sí, decía que se ha presentado el informe de cumplimiento 2021-2022 y el plan de trabajo 2023 relativo al programa vasco de prioridades de la Agenda 2030. Fue aprobado el 29 de junio de 2021 y constituye el plan de legislatura del Gobierno vasco en todo lo que tiene que ver con coordinación e impulso interdepartamental e interinstitucional en materia de ODS. En cuanto a la memoria, 2021-2022 refleja un alto grado de cumplimiento. De 25 actuaciones contempladas, 18 están en un cumplimiento del 80-100% y 7 del 40-60%. Y adicionalmente se han impulsado otras 12 actuaciones no incluidas inicialmente en el plan. En el balance cabe destacar 2 logros relevantes. Por una parte, la consolidación del Foro Agenda 2030 Euskadi. Este foro es el órgano de la gobernanza colaborativa de los ODS, en el que participan todas las instituciones vascas, las universidades, clústeres, centros de investigación, la sociedad civil. Y, en segundo lugar, también la ubicación en Euskadi de la sede mundial del Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas. Y con respecto al plan de trabajo para este año, el primer objetivo es reforzar los 4 ejes principales del programa de prioridades de la Agenda 2030, que son divulgación, gobernanza compartida, evaluación y compromisos tractores. Desde un punto de vista más temático y con vistas a este mismo año, el contexto internacional y la realidad tanto vasca, estatal como europea instan a otorgar especial relevancia dentro de los ODS a todo lo que tiene que ver con la transición energético-climática, la descarbonización de la economía y las energías renovables. Perdón. El plan de trabajo del Gobierno vasco en materia de ODS hasta final de legislatura prevé abordar otras 34 actuaciones y entre ellas se pueden destacar las siguientes. Este mismo mes de enero, la semana que viene, de hecho, vamos a presentar un panel de 50 indicadores de seguimiento y evaluación de los ODS compartidos por los 3 niveles institucionales, ayuntamientos, diputaciones y gobierno, en un hecho que es pionero en el ámbito internacional. En segundo lugar, el impulso conjunto a partir de 2024 de la incorporación progresiva de la perspectiva ODS en la elaboración de los presupuestos. Vamos a impulsar también la promoción de nuevas cooperativas ciudadanas Ekiola de energías renovables y se va a ampliar el proyecto Plenguela a los 5 barrios proyectados en sus intervenciones. En el segundo trimestre esperamos presentar un material didáctico para su aplicación en el ámbito educativo en relación con la Agenda 2030, también la presentación de un posgrado con las 3 universidades. Reeditaremos el acuerdo con Cinemaldi para volver a presentar el premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country y también vamos a darle un impulso al ODS 17+1 sobre cultura y diversidad lingüística y presentaremos también en breve una nueva colección de publicaciones titulada Erronkak, precisamente sobre los retos de la Agenda 2030 y los ODS. Y en relación con la sede de Local 2030, el Lehendakari ha informado también hoy en el Consejo de Gobierno que la previsión es que durante el segundo trimestre de 2023 el personal directivo de Naciones Unidas trabaje ya en esta sede de Bilbao de la Coalición Local 2030. En este momento se están cerrando con este fin los trámites entre Naciones Unidas, el Gobierno español, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. La ubicación en Euskadi de esta sede de Naciones Unidas es una responsabilidad que invita a reforzar los esfuerzos de las instituciones vascas, tanto en materia de localización, lo que significaría hacer más y mejor hacia adentro, y de colaboración internacional, lo que significaría compartir e intercambiar con más intensidad hacia afuera. La misión de Local 2030 es promover la localización de los ODS en las instituciones regionales y municipales de todo el mundo. En este sentido, los gobiernos subestatales adquieren una relevancia especialmente importante en los 8 años que restan hasta el 2030.
y su rol es fundamental precisamente porque corresponde a gobiernos locales y regionales ejercer el 70% de las competencias relacionadas con el cumplimiento de los ODS. Precisamente por ello, el Gobierno vasco va a seguir impulsando en el ámbito internacional la defensa de un papel más relevante de los gobiernos subestatales en la gobernanza de la Agenda 2030. Eskerrik asko. Vaya. Bai, Aranako errefuxiatuen zentroen arira, polemika lusatzen ari da eta zabaltzen, edo potolotzen esan, ez dakit nola esan. Gai horrek izan du eraginik gobernukideen artean ere, tentsioa handiagoa, edo dago gaia mahai gainean, izan duzue? Bueno, bai, gobernu batzordea amaitutakoan gai honen inguruan hitz egin dugu, gaur goizean, eta gobernua osatzen dugun kide guztiok asmo sendoa daukagu polemika gehiagorik ez pizteko gai honen inguruan. Horrek esan nahi du, gai horren inguruan ez duzuela hitzik hartuko? Bueno, horrek esan nahi du, gobernua osatzen dugun kide guztiok gauza bati lotuta gaudela, gobernu programari lotuta. Gobernu programak bere 12. Atalean hitz egiten du migrazioaz, bertan jasota daude gobernu honek hartu zituen konpromisoak, eta bertan jasota daude gobernua osatzen dugun kide guztiok dauzkagun konpromisoak eta bete behar ditugun eginkizunak, eta beraz, gure posizioa da, danona, gobernu programak jasotzen duena. Sí, pregunta para Jonan Fernández. Ha citado dentro de las iniciativas que van a hacer este año impulsar las cooperativas de energías ciudadanas, Ekiola. No sé si nos puede explicar un poco más cómo lo van a hacer, si se marcan algún objetivo concreto, de a cuántas se quieren promover, de qué manera se va a hacer eso y un poco por qué. Bueno, esta información hay que contrastarla con el departamento responsable. El programa de prioridades tiene 7 proyectos emblemáticos, este es uno de los proyectos emblemáticos y corresponde a cada departamento dinamizar e impulsar. Entonces, en el plan de gestión 2023 que impulsamos el conjunto del Gobierno, esta es una de las iniciativas que está en marcha, pero el detalle del proyecto en sí mismo corresponde informarlo al departamento. Sí, redundando la pregunta de mi compañera, no sé si nos podría detallar, en este caso en castellano, lo que han decidido en relación a la escalada de declaraciones con el centro de acogida proyectado en la antigua clínica de Arana. Si han tomado esa decisión porque había un riesgo de que se produjera una crisis en el gobierno y, en todo caso, aparte de no alimentar esa escalada de declaraciones, ¿qué decisión han adoptado? Si van a intentar establecer algún tipo de reunión o de encuentro con el Gobierno central para dar una vuelta al proyecto, o qué van a hacer exactamente. Y sobre esta cuestión también me gustaría preguntarle al señor Fernández sobre pues una polémica que ha rodeado también este asunto en relación a que parece que usted, según el anterior delegado del Gobierno, fue el que en 2018 se interesó para que este espacio pudiera acoger a inmigrantes en tránsito. Me gustaría que aclarara exactamente qué es lo que hizo usted, qué gestión hizo en ese momento, si es lo que ha explicado el señor Loza. Bueno, hemos dedicado unos minutos, una vez finalizado el Consejo de Gobierno, a analizar todas las cosas que se han dicho y escuchado esta última semana con respecto a esta cuestión. Y la posición común que transmito en nombre del Lehendakari y de todos los consejeros de Gobierno es nuestra voluntad de no suscitar ninguna polémica pública en torno a esta cuestión. Lo que nos compromete y nos une a todos y todas las consejeros de este Gobierno es el programa de Gobierno que tenemos aprobado y los compromisos que en él figuran, que son compromisos con los que nos vinculamos todos y todas las consejeras del Gobierno del Lehendakari Urkullu. El aspecto de la migración es un tema recogido en el Acuerdo de Gobierno del año 2020, en su artículo 12, y hace una referencia a todas las situaciones que tienen que ver con la migración
y que estamos viviendo todos los días en toda la sociedad europea, pero también en nuestra sociedad. Todos somos conscientes de las tensiones que los diferentes procesos migratorios que estamos viviendo en toda Europa provocan en nuestras sociedades. Si repasamos a lo que hemos vivido en Euskadi, todos somos conscientes de que, por lo menos desde el año 92, desde la guerra de los Balcanes, se han producido situaciones diferentes que han exigido la colaboración de todas las instituciones. Recuerdo la guerra de los Balcanes, recuerdo el conflicto de Siria, recuerdo el de Afganistán, recuerdo el de Ucrania. Del mismo modo, desde hace varias décadas, todos somos conscientes de los procesos de migración que se están produciendo desde otros continentes, protagonizados por personas que buscan vivir mejor de lo que están viviendo en sus países de origen. Somos conscientes de las situaciones de todas las personas que buscan protección internacional y buscan también un asilo para huir de las situaciones de imposibilidad de una vida democrática y normal en sus lugares de origen. Somos conscientes de los tránsitos de menores no acompañados que hemos vivido, de los jóvenes no acompañados que tienen dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Todos estos elementos constituyen una bolsa de trabajo que está vinculado con diferentes procesos migratorios sobre los que el Gobierno vasco en su programa adoptó una serie de compromisos. Un primer compromiso era el de desarrollar un modelo vasco de acogida y de atención. El acuerdo de gobierno nos compromete a todos a buscar el acuerdo con el Gobierno español en diferentes materias, desde los procesos de acogida hasta la inserción laboral de las personas no acompañadas que viven entre nosotros, y esto es lo que nos compromete a todos. Más allá de la polémica que podamos tener en torno a la ubicación de un recurso en concreto, la realidad es que, aun siendo gran parte de las tareas vinculadas a la migración una competencia del Gobierno del Estado, lo cierto es que muchas de las políticas que se derivan de estos procesos migratorios luego han de ser abordados y atendidos por las instituciones vascas, por parte del Gobierno vasco en todo lo que tiene que ver con las políticas de educación, con las políticas de salud o con las políticas de ayudas sociales. También por parte de las diputaciones en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las personas menores de edad que han llegado a nuestra comunidad. Y esta situación y esta cuestión exige un diálogo permanente entre las instituciones, mayor que el que en estos momentos se está produciendo. Y esa necesidad de diálogo y de acuerdos es lo que nos llevó a plasmar en nuestro programa de gobierno la necesidad de alcanzar acuerdos con el Gobierno español en las cuestiones que antes le he mencionado. Sí, bueno, por mi parte solo yo ya no tengo esta responsabilidad, pero en la medida en que me lo pregunta y que en el verano de 2018 sí participé en la coordinación de la respuesta a un fenómeno inesperado e imprevisto como fue el fenómeno de los migrantes en tránsito. Nos tenemos que situar. El 16 de junio de 2018 llega un primer autobús a la estación de autobuses de Donostia y a partir de ese día empiezan a llegar, creciendo cada día en número, un importante número de migrantes en tránsito que paran en Euskadi para pasar 1, 2 o 3 días y siguen su camino hacia Europa. Bueno, hay que tener en cuenta que entre ese día 16 de junio y final de 2018 pasaron por Euskadi 6.000 migrantes en tránsito. En ese contexto y en esa situación de llegada progresiva de personas en esta situación, el Gobierno vasco buscó recursos y albergues a todo tipo de instituciones, a ayuntamientos, a diputaciones, al Gobierno español, a entidades privadas, a entidades bancarias, a colegios religiosos, porque la situación era de gran necesidad para un fenómeno imprevisto. En ese contexto, por parte del Gobierno español, se ofreció el recurso de la Residencia Arana,
El 11 de julio de 2018 el edificio fue visitado por Mónica Hernando, directora en aquel momento de Derechos Humanos y la responsable de CEAR en Euskadi, y se consideró que no era adecuado y que no se podía utilizar, sobre todo a corto plazo, ese recurso para este fin. Y esta es la historia que vivimos en aquellas semanas. Sí, el Gobierno de España ofreció esa instalación. En ningún momento el Gobierno vasco solicitó al Gobierno de España que ofreciera algún elemento en el que se pudiera acoger a esta... Sí, el Gobierno vasco solicitó cualquier recurso, no concretamente el recurso de Arana, sino cualquier recurso que pudiéramos utilizar en aquel momento para dar respuesta de urgencia a la llegada masiva, se podría decir, de migrantes en tránsito, ¿no? Pero visitamos colegios religiosos para ver si tenían condiciones, algún edificio de entidades bancarias, incluso polideportivos municipales, en fin. Contemplamos todo tipo de recursos, pues porque no sabíamos si nos enfrentábamos a un proceso que podía necesitar 1.000 camas o 10.000 camas o 15.000 camas, ¿no? Arana zentroaren inguruan, esan duzu elkarrizketa dela bidea, ez duzuela gobernu bazkideen polemikarik berpiztu nahi edo, baina Espainiako gobernuarekin harremanik badago gai hau bideratzeko, ze momentuz ez dirudi Espainiako gobernuak atzera egingo duenik. Eta orain esan duzu, 2018an zu bizikidetzarako idazkari zinela, planteatu zenutela igual hori zentro hori egokitzea, baina ez zitzaizuela egokia iruditu, hori azaldu badezakezu pixka bat. Guk egin beharko ez genukena da gaiak naztu. Guk, ez zuek. Gai bat da Aranako zentroa, beste gai bat da migrazioen inguruko eskuduntza edo kompetentzia, eta beste gai bat da migrazioari aurre egiteko jardun eta jorratu behar diren politika ezberdinak. Hiruretan behar da nahita nahiezko delako elkarrizketa erakunde ezberdinen artean. Eta beharrezkoa da gai hauen inguruan, bakoitzari bere momentuan eta bere arloan, gai hauen inguruan Espainiako gobernuarekin hitz egitea. Hori bagenekien 2008an, gobernu hitzarmena sinatu genuenean, hori bagenekien aurreko agintaldean lehen aipatu ditudan kasu guztiak gertatu zirenean eta lehenago ere bai. Beraz, kontutan izan da. Egia da, Europa osoari dagokion eta mundu osoari dagokion, baina kasu honetan Europa osoari dagokion fenomeno baten aurrean gaudela, herritar asko dabiltzalako toki batetik bestera edo babes bila edo bizimodu egokiago baten bila, eta migrazioari buruzko eskumena gaur-gaurkoz Espainiako gobernuarena da. Baina horrenbesteko egia da, pertsona horiek bai gure artetik pasatzen direnean, gure lurraldetik pasatzen direnean, edo bai gure artean bizitzera geratzen direnean, beharrizan batzuk dituztela. Eta beharrizan horiek eskaintzea Euskal Erakundeen ardura da. Gurera datozen pertsonen osasun zaintza Osakidetzari dagokio, Jaurlaritzari beraz. Pertsona horiek behar dituzten hezkuntza premiak Eusko Jaurlaritzari dagozkio. Pertsona horiei dagozkien dirulaguntzak bizitzeko lanbideri dagozkio. Adin txikikoak direnean eta babesik ez dutenean aldundiei dagokie. Beraz, erakunde askoren arteko lana behar da gai honi aurre egiteko. Gaia ez da erresa eta ez dauka erantzun errezik, baina beharrezkoa da elkarrizketa, koordinazioa eta lankidetza. Bai, kontestuan jarri behar da, 2018ko egoera, udara hartan aurre egin behar izan genion fenomeno berri bati, momentu hartan deitu egin zitzaion transitoan zeuden migranteak, kainaren 16an iritsi zan Donostiko autobus geltokira lehen autobus bat, eta hortik aurrera, eta urte bukaera bitarte, 6.000 persona pasa ziren Euskaditik transitoan. Persona horiek egoten ziren
2 egun, 3 egun, 5 egun, 10 egun, eta alde egiten zuten iparraldera, Frantziara, Belgikara eta bar. Horri aurre egiteko, bapatean bilatu behar izan genuen albergeak eta rekursoak eskaintzeko aukera bat lo egiteko, garbitzeko eta bar, eta bar. Eta kontestu hortan, eskatu genien rekursoak udaletxei, diputazioei, Espainiako gobernuari, erlijioko ikastetxei, entitate pribatuei, bankuetxei, eta kontestu hortan Espainiako gobernuak eskaini zigun Arana klinikaren aukera, eta uztailaren 2018ko uztailaren 11, Monika Hernando eta CEAR Euskadiko arduraduna joan ziren bizitatzea, beste toki batzuk joan ginen bezala bizitatzera, eta ez zuten egokia ikusi, eta hor bukatu zen asuntoa. A mí me gustaría, a ver si podría detallarnos 2 cuestiones de lo que ha dicho, me refiero al portavoz. Cuando habla de no seguir polemizando en público, si ese compromiso que han adoptado en el Consejo de Gobierno es extensible a los 2 partidos que son socios en el Gobierno. Y en segundo término, en relación al más diálogo que decía, ¿nos podría detallar en qué se va a concretar exactamente, qué compromiso han adquirido, si van a solicitar algún tipo de reunión o cómo van a articular este más diálogo? Bueno, el compromiso que les he manifestado es el de los miembros del Gobierno, el del Lehendakari y los consejeros y consejeras que lo formamos, que, como he dicho, nos sentimos vinculados y comprometidos a un programa de Gobierno y es lo que nos corresponde hacer, vincularnos a él y defenderlo porque es por todos compartido. Y con respecto a la segunda cuestión, bueno, yo creo que estamos insistiendo permanentemente en la necesidad de diálogo, que de alguna manera existe, ¿no? El pasado mes de noviembre, el Lehendakari recibió en Ajuria Enea al ministro Escrivá y en esa reunión se planteó la conveniencia de abordar la competencia en materia de migraciones o aquellos aspectos que le puedan corresponder a la comunidad autónoma según su Estatuto de Autonomía en estas cuestiones. Como he dicho, hay también iniciativas diferentes plasmadas en el acuerdo de gobierno que nos comprometen a todos y que en todas las ocasiones que podemos planteamos al Gobierno de España. No sé, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la acogida a personas migrantes, está todo lo que tiene que ver con las decisiones que son necesarias para facilitar el acceso al mundo del trabajo de estas personas. En lo que tiene que ver con las políticas de asilo, nos comprometemos a definir un modelo propio de acogida e integración en colaboración con el Gobierno español. En lo que tiene que ver con la asistencia a personas migrantes, nos comprometemos a presentar al Gobierno español una propuesta para facilitar la autorización de trabajo cuando estas personas sean mayores de 16 años y queramos que accedan al mundo del trabajo. El esfuerzo y la insistencia es permanente y seguiremos en ello. Sí, pero cuando le pregunto por el tema del diálogo me refiero que con este asunto que hablaba usted antes de no mezclar, ¿no? Con este asunto en concreto de la clínica Arana, de momento lo que sabemos es que el Gobierno, a través de la consejera de Políticas Sociales, ha enviado una carta al ministro Escrivá. Por eso me refería a ver si con esta cuestión, cómo se va a articular ese diálogo al que apelaba usted. ¿Se va a hacer alguna gestión añadida, alguna reunión, algo? Bueno, lo que sabemos hoy por hoy, y mientras no cambien las cosas, es que la competencia en materia de migración es del Gobierno de España, es el Gobierno de España el propietario de ese centro y decidirá lo que tenga que decidir. Nosotros solicitamos diálogo y colaboración para todo lo que tiene que ver con este proceso de migraciones y de acogidas que hay que mejorar y que van a estar presentes en nuestra vida durante mucho tiempo. Eskerrik asko. Eskerrik asko.